espíritu que quiera, Señor, poner sueño, que quiera poner cansancio, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, tu Santo Espíritu, sea el que se pase en este lugar. Limpia la atmósfera, limpia, Señor, este lugar. Queremos escuchar tu voz. Hemos venido, Señor, a escuchar palabra tuya, Dios, porque reconocemos que nuestra alma, Señor, tiene sed de ti. Reconocemos, Dios mío, que nuestra alma sin tu presencia, Señor, se seca, se muere, que nos estancaríamos, Señor, si no buscáramos de ti. Y vendrían, Señor amado, muchos dardos del enemigo si no tuviéramos, Señor, en comunión contigo. Gracias te damos, Dios mío, por este tiempo, porque creemos, Señor, que tú hablas cada día, que tu palabra, Señor, es vida y que es la que nos confronta y nos edifica, Señor. La que necesitamos para poder, Señor, permanecer, para ser constantes en este camino, es tu palabra, Dios, aquella que va a ser disertada en esta hora, y te pido que tu Espíritu, Señor, sea guiando, que tu Espíritu sea, Dios mío, orientándonos, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, amén y amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este día? Aleluya. En el libro de Job, gloria a Dios. libro de Job, capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer el versículo 6. Si lo encuentran, me confirma con un fuerte amén. Libro de Job, capítulo 4, versículo 6. Dice: no es tu temor a Dios tu confianza, y no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Le invito a tomar sus asientos. Voy a predicar la palabra de Dios el día de hoy con las enseñanzas acerca del libro de Job, con un contraste muy especial acerca de nuestro Señor Jesucristo. Me ponía a pensar en esta palabra, amada iglesia del Señor, y es posible que usted y yo podamos tener una vida con salud, podamos tener, digamos que bienes materiales, y el respaldo de Dios puede estar con nosotros, inclusive en esta condición. No muchos sabemos la historia de Job, y voy a hacer un pequeño resumen. En el primer capítulo nosotros vemos que este hombre no tan solamente era íntegro o intachable, no solamente era temeroso de Dios y apartado del mal, sino que Dios lo había bendecido grandemente. Imagínense lo que es tener 3,000 camellos, unos animales que almacenan en su espalda, en su muslo, mucha cantidad de agua. Y ellos duran muchos meses sin volver a beber, porque ya tienen todo eso en esos volcanes, en esos cañones que tienen en la espalda. Y el hombre tenía 3,000. Asimismo tenía 7,000 ovejas. Por un momento, imagínense esa cantidad de ovejas que tenía. Yo siempre, cuando veo números, cantidad en la Biblia, de así cantidad de personas en excesivo, cuando hay escuadrones, como en la historia de Gedeón, siempre lo que imagino es una calle llena de personas. A veces cuando habían bingos, a veces se llenan las calles, y me viene eso a la mente. Ahora, este hombre tenía 500 bueyes, que son como toros, y tenía 500 asnas. Dese una idea de los bienes que tenía en ganado. Ahora, me ponía a pensar y yo dije, muchos de nosotros en un tiempo futuro, cuando permanecemos en integridad, van a pasar cosas impresionantes, que podemos tener muchas posesiones y podemos ser muy colaborativos y dadivosos, pero no solo eso, sino que aparte que vamos a poder tener, digamos que una vida plena aquí en la tierra, una vida con lo suficiente, porque el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo, vamos a tener su protección divina. Porque cuando se acerca Satanás y le pide que toque sus bienes para ver si no blasfema contra su presencia, pues Dios tocó aquello que tenía, sus bienes, sus posesiones. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este momento?
¿Y por qué les menciono aquello como introducción? Porque una de las cosas que Satanás le dice a Jehová es que Dios lo había cercado, o sea, estaba acompañado, estaba protegido. Y qué maravilla, que yo me quedo impresionado, una persona que hablando económicamente o hablando de manera de bienes, tenía todo lo que necesitaba, pero la protección divina de Dios estaba ahí, estaba rodeándolo. Uno de los primeros puntos que yo puse aquí es, podemos tener bienes materiales, cosas que necesitamos en esta vida terrenal, y juntamente con la protección divina. Pero, hermana iglesia del Señor, debemos entender que cuando vengan nosotros estos días de refrigerio, estos días donde nosotros decimos realmente Dios está conmigo, porque me persiguen las bendiciones. Cuando llegue ese momento, nunca debemos olvidar que el enemigo anda como león rugiente. Aleluya. Que siempre va a querer incitar a Dios a que toque nuestros bienes o inclusive nuestra familia. Ustedes saben la historia, y esto se divide como en 4 etapas, 4 sucesos de cómo fueron destruidos los ganados de Job. Vinieron gente perversa, los caldeos, vinieron los sabeos, se robaron cierta cantidad de animales, vino un viento fuerte del desierto y destruyó las 4 paredes donde estaban sus 7 hijos varones y sus 3 hijas, y quedaron en el escombro y murieron. Ahora, yo me ponía a pensar cuando leía este pasaje en los padres, tanto en las mujeres como en los hombres, que están viendo a sus hijos destrozados por muchos químicos que se meten en el cuerpo, mucha droga, mucho alcohol, mucho cigarrillo, que contaminan su sangre, que destruyen sus pulmones, y muchos de ellos todavía están adorando. En este caso Job se rasgó su vestido, se rapó la cabeza, quedó calvo y puso ceniza, pues entre ellos se sentó ahí en ceniza lamentando. Pero es impresionante que en el primer capítulo la Biblia menciona que él adoró. Es como un culto a Dios, que es una honra al Señor, es una lealtad a nuestro Dios. Pero también hay un segundo capítulo donde Satanás, es impresionante cuando vemos el tipo de maldad que tiene este enemigo en el cual nosotros tenemos que batallar todos los días de nuestras vidas. Y es el capítulo 2 donde yo lo percibí como algo letal, porque ya no se conformó con los bienes que tenía, sino que le dice a Jehová que toque su carne y que toque su piel, sus huesos. Y vamos a leer un solo versículo, el capítulo 2 del libro de Job, versículo 9. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo sé que muchos han leído este versículo y han dicho, pero ¿cómo? Todo tiempo estuvo Job rodeado o estuvo casado con una mujer tal vez que nunca amó a Dios, con una mujer que tal vez no lo amaba. Pero ¿saben algo? Así como esta mujer se cerró en pensamientos, porque tal vez en su corazón venía los recuerdos de sus hijos. No sé cuántos años habrán tenido sus hijos, pero eran 10, 7 hijos y 3 hijas. Pero me venía a mí el pensamiento de todos los recuerdos que esta mujer tuvo, que compartió con sus hijos, que compartió con su esposo. Y todo eso se fue acumulando en su corazón y lo expresó de esa manera a Job. Y ¿saben? Tal vez nosotros podamos pasar por alto lo que aconteció con Job al asimilar solamente este versículo. Pero ¿saben algo? Job también se cerró en cierto punto, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo le puse como segundo punto: el sufrimiento o las calamidades nos hacen hablar muchas veces sin sabiduría. Cuando usted llegue a su casa, le invito a que puedan leer el capítulo 3, léalo completo, porque cuando vienen las calamidades o el sufrimiento en nuestras vidas, podemos hablar cosas contra Dios en forma de ofensa. Podemos estar hablando cosas contra Dios de una manera que estemos altercando contra Él, tratando de pelear contra Dios, y a veces no nos damos cuenta. Una de las cosas que dejé rapidito así nomás pasada, porque es un libro muy largo, que este hombre llamado Job, que es muy respetado por nosotros, cuando estuvo en esta condición, cuando en algunas traducciones dice que ya su piel
tenía costras. O sea, cuando alguien tiene una caída se hace ciertos ragones, y de los ragones salen unas carachas, y eso se llama costras. Algunas traducciones de la Biblia mencionan que tenía ciertas partes ya abiertas en el cuerpo, y que este hombre, tanto que tenía de amargura su alma y que tenía quebrantado su espíritu, entonces este hombre maldijo el día en que nació. Es más, en varias ocasiones le dice a Jehová que le quite la vida, que lo destruya. Y esto me trae a la memoria personajes muy respetados que por siglos nosotros hemos predicado de una manera excelente, pero tenemos aguijones y debilidades. Y es bueno conocer esto, amada iglesia del Señor, para poder entender que a veces nosotros nos sentimos con una limpia conciencia, santos, santificados, justos, pero podemos caer. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este día? Hace un tiempo leí el libro de Proverbios, las cartas del rey Salomón, y tantas fueron las vanidades que lo rodeaban. Él pudo entender lo pasajero y lo efímero que es la vida, que puedo decir, pues yo no tengo, como que no sentía sentido de la vida, y tampoco quería vivir ya en esta tierra. En otra ocasión también Jeremías y el propio Jonás le pidieron a Dios que le quite la vida. Y en este caso vemos a un hombre que está con una opresión de dolor en su cuerpo y que piensa que todo esto Dios lo está castigando. Miren lo que el hombre dice en varios versículos del capítulo 3, les comparto rapidito. Después que la mujer le dice que maldiga a Dios y que se muera, este hombre dijo: nunca en el día de mi nacimiento hubiera rayado el alba. Ese día de nacimiento nunca hubiera sido contado entre los días del año. Hubiera preferido nacer como un abortivo, porque estaría muerto y reposaría, de tal manera que estuviera descansando. Y le puse como un tercer punto: si viene alguna prueba en nuestra vida y nos sentimos justos, limpios, santos, sin mancha, vamos a querer pelear contra Dios. Job capítulo 33, versículo 8 al 12. Capítulo 33, versículo 8 al 12. Amén. Aleluya. Job capítulo 33, versículo 8 al 12. Dice así la palabra de Dios: de cierto, tú dijiste a oídos míos. Está diciendo uno que no era entre los tres compañeros, era otro personaje llamado Eliú. Yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Cosa que cuando Jehová se le aparece, prácticamente las enfatiza. Es como si los tres amigos de Job, que ya vamos a leer varios versículos de lo que dijeron los amigos, tuvieron kilos de verdad las palabras hacia Job, pero en la persona equivocada. Eran reales esas palabras, eran vivas, pero fueron dirigidas a la persona equivocada, y en este caso era Job. Nosotros le echamos la culpa a Dios por todo lo negativo muchas veces que nos pasa. Job estaba destruido en cuerpo, estando con angustia en su espíritu y con amargura en su alma, según el capítulo 7, versículo 11. De tal forma que Job dijo que si su tormento y quejas fueran pesados en balanza, pesarían más que toda la arena del mar, según el capítulo 6. Ahora, amada iglesia del Señor, ¿alguna vez le ha pasado esto? ¿Ha sentido que la opresión y la calamidad ha sido tan grande que muchas veces ofendemos nosotros a Dios? Porque decimos: ¿a quién va a echarle la culpa? Si Él es el soberano, ¿a quién va a echarle la culpa si Él es el que permite todo? ¿No les ha pasado alguna vez aquello? Yo he escuchado en lo personal, en carne propia, he escuchado a alguien que a la propia madre
le dice, ¿por qué me tuviste? O a los padres, ¿por qué me trajiste a la vida? ¿Por qué? Me imagino yo que habrá pasado por muchas necesidades económicas, por problemas con los amigos. Y he escuchado hijos que le dicen a los padres, ¿por qué me tuvieron? ¿Verdad? ¿Por qué me tuvieron? ¿Por qué me trajeron aquí a este mundo a sufrir? Y por otro extremo también tenemos a personas que directamente su queja es directa contra Dios. ¿Cuántos pueden alabar? Aleluya. Gloria a Dios. Saben que cuando analizamos esta historia, en cierto punto nosotros hay que comprender esto. Porque me pongo a pensar, y a veces hablando con Dios digo, cosas tan pequeñas en nuestras vidas nos quitan la paz nosotros. Nos ahogamos en un vaso con agua y pensamos que eso es demasiado como para ya no volver. O sea, a veces personas que se han apartado y a veces en la intimidad, a veces estando en su lecho, ya donde que están en sus cuartos, vienen recuerdos porque llegó un momento que ellos estuvieron escuchando la palabra de Dios y sienten pulsadas en el corazón. Pero ellos, de alguna manera, como dice la Escritura, por sus malas obras, para que no sean reprendidas, como que endurecen y se quedan allí estancados. Pero una y otra vez vienen recuerdos en la vida de ellos. Muchas veces los que ya aceptaron a Cristo y se apartaron, vienen recuerdos. A veces uno que ya está en el camino del Señor, como que a veces dice, hubiera estado un poquito antes. A veces uno tiene una cierta capacidad de madurez y dice, hubiera estado un poquito antes en este camino, ya estuviera en otra área espiritual. A veces vienen estos pensamientos a la vida de uno. Yo puse como punto 5 que Job estaba convencido que Dios lo estaba castigando y con su propia boca lo declara. En una ocasión él menciona en el capítulo 7 que las flechas de Dios habían caído sobre él como un veneno contaminando su espíritu. Increíble, una declaración que Job le dice a Dios. Miren cómo uno se llega a cerrar cuando vienen problemas a nuestra vida, como pasó con la mujer, maldice a Dios y muérete. Job también se cerró en cierta manera y en una ocasión le dice, déjame en paz, porque cuando yo quiero descansar me asustas en los sueños y me aterras con visiones. Y de repente los amigos de Job también se manifiestan y puse como tema consejo de los amigos de Job. Tanto Elifaz temanita, Bildad suita, Zophar namatita, todos llegan a la misma conclusión: Job tiene pecado o sus hijos y pecaron, entonces debe ponerse a cuenta con Dios. ¿Y cuántos pueden alabar al Señor en este día? Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro, aquí mismo, en el capítulo 11, versículos 5 y 6. Libro de Job, capítulo 11, versículos 5 y 6. Zophar, uno de los amigos, le dice: Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Meditemos por un momento, amada iglesia del Señor. Tiene el cuerpo destrozado, está con llagas en su cuerpo, tiene aberturas en su cuerpo y está oprimido por la enfermedad. Y uno de los amigos le dice que Dios lo está castigando menos de lo que realmente merece. Aleluya. Estoy analizando por un momento estas palabras que dice uno de los amigos, uno ya anciano, persona sabia, le están hablando supuestamente a Job con la verdad. Vamos a abrir también en el capítulo 8, versículo 4. Este es otro amigo. Capítulo 8, versículo 4. Este se llama Bildad suita. Ahora ya no se la guía directamente contra Job, sino contra sus hijos. Y dice en el capítulo 8, versículo 4: Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Qué violentos, ¿verdad? Esas son palabras letales. En vez de ellos animar a Job,
Ellos lo están desanimando y lo están destruyendo también con palabras. Imagínense por un momento, hermana iglesia del Señor, yo estoy destruido ya en mi cuerpo físico. Y ahora vienen y me destruyen también con palabras. O sea que no puedo estar tranquilo con mi dolor físico, sino que vienen mis propios amigos y me destrozan con palabras. Es impresionante. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este día? Los amigos, en vez de animarlo, lo destrozan con sus palabras. Y esas palabras son como golpes de espada. En una ocasión Job le dice a Dios, en medio de ese sufrimiento: ¿acaso son tus ojos como de carne, o sea, como los míos? ¿Acaso tú eres mortal como las personas aquí en la tierra? Y había un mensaje que se lo quiero compartir, un comentarista decía: Jehová, Dios, consideró tanto estas palabras de Job cuando le dijo: ¿acaso tienes tú ojos de carne? ¿Y acaso tú eres mortal como los hombres? Muchos dicen que Dios se lo tomó tan a pecho que ya más adelante envió a su hijo a morir en una cruz y a padecer cosas más terribles que él. Porque Jesús no tan solamente tuvo como tipo sarna maligna en el cuerpo, lo de Jesús fue peor, sus propios semejantes. O sea, personas como que de repente vengan semejantes a mi familia y me vituperen, y no solo eso, sino que me llevan a juicio a mí, y fue tanta la fechoría tal vez que yo hice, que a mi familia no le importa lo que me estén haciendo, si me dan golpes, si me llevan a decapitar, porque fue tanto ese daño que yo cometí que hasta se enfrió el amor en mi familia, imagínense. Y es muy impresionante, la verdad, es muy impresionante. Un punto 7 que puse como tema es: Dios se aparece en un torbellino y ordena los pensamientos de Job. Amada iglesia del Señor, verdaderamente nosotros podemos hablar sin sabiduría cuando viene una opresión en nuestra vida, cuando viene una prueba que consideramos que es demasiado difícil. Podemos estar hablando sin sabiduría. Aunque podemos tener un conocimiento sólido, podemos estar hablando sin sabiduría por la presión que nosotros podemos estar sintiendo, por la prueba o el desierto que estemos pasando. Pero miren qué hermoso es que después que ya, estos tres amigos, ¿verdad?, soltaron palabras letales, vino Eliú y a lo último Jehová no se le carga a Eliú. Eliú fue como un ángel, yo llamo así, como un ángel que Dios envió, y que después más adelante Jehová enfatiza lo que ya Eliú le había dicho. Y Dios se le aparece en un torbellino a Job después que estaba tan confundido y después de haber maldecido el día en que nació, que para mí es algo realmente letal. Dios lo comienza como a mostrar las cosas que hay en el mundo, le comienza a mostrar la naturaleza, le comienza a mostrar las profundidades del océano, los misterios que hay en la tierra, y le muestra una capacidad maravillosa de ciertos animales. Hay muchas personas que les encanta ver documentales de animales, porque cuando ven esos documentales dicen: wow, es increíble lo que Dios ha creado, animales con diferentes capacidades, con diferentes características. Y Jehová le muestra a Job varios animales, entre los cuales está el caballo, está el águila, están algunos animales como el pavo real, le muestra las características, qué es lo que ellos hacen, para que Job pueda ordenar esos pensamientos. Una palabra que me encanta a mí, que siempre la menciono, porque cuando uno lee la escritura con el corazón, con importancia, quedan muchas palabras que muchas veces decimos: ¿cómo es que se quedó esa palabra en mi mente y en mi corazón? Porque la leímos con importancia, como que si verdaderamente Dios estuviera hablándonos audiblemente. ¿Cuántos pueden alabarlo en este día? Y Job, al ver toda esa grandeza, todo lo que Dios le mostró, el hombre se sentía vil, y ustedes saben que vil es lo peor. Vil es lo peor en la sociedad. Una persona vil es el desecho de todo el mundo, es como el menosprecio de los demás, es lo peor. El hombre se sentía peor que todos los seres humanos cuando Dios le mostró su grandeza, a tal punto que se tapó la boca y dijo: ya no responderé. Yo hablaba cosas que ni entendía, demasiado maravillosas para mí, que ni comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Ahora sí quiero que
meditemos por un momento, más iglesia del Señor, en algo que a mí me confronta. Siempre que yo oro, me viene a mí, a la mente, me viene al corazón, personas que están en los hospitales sin poder levantarse. Job no tuvo a sus hijos en el hospital. Este hombre llamado Job no tuvo a sus hijas en un estado de parálisis. Fueron destruidos. Ya no tenía su familia. Prácticamente solamente quedaba la mujer que estaba tan dolorida, que ustedes saben la palabra que le dijo. Y este hombre llamado Job, cuando reconoce y bueno, dice: me arrepiento en polvo y en ceniza, algo que me deja impactado sucede. Dios le vuelve a dar 7 hijos varones, le vuelve a dar 3 mujeres, y dice que eran las más hermosas de aquella tierra y tal vez de todas las naciones que estaban alrededor. Pero como Dios es justo, multiplica todo lo que tenía. O sea, si eran 500 bueyes, ahora eran 1000. Si eran 500 asnas, ahora eran 1000. Si eran 7000 ovejas, ahora eran 14000. Y que si eran 3000 camellos, ahora eran 6000 camellos. Si eran 300 camellos, eran 600 camellos. Y uno dice: wow, verdaderamente Dios es justo. Y aunque nosotros muchas veces sintamos una limpia conciencia, como lo menciono, aunque muchas veces nos sintamos tan limpios y tan puros, no estamos exentos de que venga una prueba en nuestra vida, de que venga un proceso de desierto tan pesado que tal vez que quisiéramos blasfemar contra Dios. Pero hay que tener, a iglesia del Señor, dominio propio y estar constantemente en comunión con Dios para poder resistir aquello, porque realmente esta sarna maligna que Job tenía no es comparable con las pequeñas cosas que nos suceden a nosotros en esta vida. ¿Cuántos pueden alabar a nuestro Dios en este día? Yo aquí quiero mencionar varias cosas. Le había dicho que, bueno, un comentarista había declarado cuando Job le dijo a Dios: ¿acaso tienes tú, Jehová, ojos de carne como los míos? ¿O tú eres mortal como nosotros? Había mencionado este comentarista que Dios se lo tomó a pecho. Y bueno, y envió a su hijo, y ustedes saben el acontecimiento tan desgarrador que tuvo Jesucristo. Me ponía a pensar en lo siguiente: hay un contraste entre la historia de Job y la historia de Jesús en cierta manera. Cuando vinieron los amigos, en vez de levantar, en vez de animarlo, lo destrozaron con sus palabras. Jesús ya había anunciado que el hombre tenía que ser escarnecido por los principales sacerdotes, que tenían que prácticamente ser oprimidos por los ancianos del pueblo, por los líderes religiosos de ese tiempo. Pero el apóstol Pedro se le acercó y dice que comenzó a reconvenirle, o sea, como aconsejarle y decirle: ¿sabes qué? De ninguna manera te acontezca aquello, de ninguna manera, no permitas que te pase aquello. Es como que si de alguna manera el apóstol Pedro lo veía realmente como alguien bien superior a Jesucristo y no podía creer que iba a acontecerle algo así, de esa manera. Y Jesús lo reprende. Así mismo Job, en muchas ocasiones, creo que en unos 4 o 5 capítulos de este libro de Job, también reprende a estos amigos. Y en varias traducciones de la Biblia dice: ustedes son capaces hasta de vender a un amigo. Ustedes son capaces de vender a alguien y ni siquiera les importaría. Porque como habíamos leído, uno le dijo: lo que está pasando, ese sufrimiento, ese dolor, no es nada comparado con lo que realmente tú te mereces. Y yo dije: wow, ¿cuándo un amigo va a soltar palabras tan letales contra alguien que estima? Imagínense usted. Yo creo que nunca alguien que verdaderamente te considera como un amigo te va a soltar palabras que son medicina, palabras que te vayan a levantar, que te vayan a subir el ánimo, no que te vayan a dejar caído todavía. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar? Y es impresionante la verdad, el sufrimiento y el dolor que tuvo este hombre. Yo cuando leo este libro, me viene también a la mente de alguna manera los azotes, las llagas también que tenía Jesucristo. Este libro es tan profundo y es muy largo, pero en una ocasión Job como que suelta una palabra profética y menciona que si hubiera un portero, o sea, un mediador entre Dios y los hombres, entonces dice él, ya me hubiera, como de alguna manera se hubiera desarraigado todo ese dolor, todo ese sufrimiento. O sea que el Espíritu de Dios también habla
a través de Job, y también como que él profetiza esto, como que él ya se adelanta el tiempo y dice, si hubiera un portero, un mediador entre Dios y los hombres, ya hubiera yo sido justificado de este sufrimiento. Y después, miles de años después, vino Jesucristo, y ahora es nuestro mediador entre Dios. O sea, ahora Él intercede por nosotros. Nosotros podemos clamar, podemos orar en el nombre de Jesús y el Padre lo hará. O sea, se cumple esta palabra profética de Job en cierto capítulo de este libro, y ahora vemos prácticamente la respuesta ahora cumplida en el Nuevo Testamento. Ahora, hay muchas preguntas que Job hace, pero estas sí no las tengo registradas. Ya voy a cerrar mi Biblia. Aleluya. Hay muchas preguntas que Job hace acerca de la muerte y nunca son respondidas en el Antiguo Testamento, en este libro. Todo cambia cuando usted va a los evangelios y se cumple todas estas preguntas interrogantes que hacía Job, que deseaba estar en la sepultura, que ya deseaba morir por el sufrimiento que tenía. Todo esto se cumple cuando viene Jesucristo. Algo que no se entendía en el Antiguo Testamento, ahora se entiende en el Nuevo Testamento con Jesús, cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, pero también Él menciona mucho yo soy, representándose como Dios también, como el Dios Padre aquí en la tierra. Jesucristo no tan solo se presenta como la resurrección y la vida, sino que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. A mí me impacta el contraste que hay entre el sufrimiento de Job y el sufrimiento también que hubo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden todavía alabar a nuestro Dios? Aleluya. Gloria a Jesús. Hoy día siento que el tiempo está pasando demasiado lento. Pero bueno, Dios quiere que prolongue este mensaje. Aleluya. ¿Saben? Algo muy impresionante entre la historia de Job y la historia de Jesús es la siguiente. Y esto de aquí, a veces Dios como que trata con uno es confrontado por las palabras de Dios. Y yo decía, bueno, Job al principio adoró a Dios, se rapó la cabeza, se rasgó su vestidura, adoró a Jehová Dios, Jehová quitó. Ok, ¿verdad? Estuvo excelente. A veces nosotros cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, las palabras que salen de nosotros siempre son positivas, siempre son palabras que, wow, como que transforman el ambiente y todos los que están alrededor son contagiados de ese gozo. En el capítulo 2 también, bueno, la confrontó a la mujer y le dijo, como han hablado las mujeres fatuas, ¿verdad? Como han hablado las mujeres fatuas, quiere decir insensatas, necias. Job entendía el sufrimiento tal vez de esta mujer por haber perdido a sus hijos. Pero qué increíble es que, miren, el propio Jesús sentía amargura en su espíritu hasta la muerte, y como gotas de sangre que rodaban por su cuerpo. Ahora, cuando ya viene el dolor y el sufrimiento en el cuerpo de este hombre, como que esa unción o esa búsqueda, esa que estábamos en el fuego, sumergidos, como que se desvanece. ¿Qué pasó, amada iglesia de Dios, con esa fe? Por eso viene uno de los amigos, y por eso les menciono que las palabras de los amigos son reales, son kilos de verdad, pero a la persona incorrecta se lo dijeron. Y hay una que yo les quiero compartir, que es lo que leímos al principio, y uno de los amigos le dice, imagínense, está ahí sufriendo, está oprimido con el dolor, con la santa maligna. Y esto es lo que también alguien nos puede decir a nosotros, y es verdad. No es tu temor a Dios la confianza, y no es tu esperanza la integridad de tu camino, porque cuando nosotros caminamos en integridad es porque tenemos esperanza en Dios. No podemos nosotros caminar en integridad si no tuviéramos esa convicción y esa certeza de lo que es Dios en esencia, de para qué Dios nos ha llamado. Entonces, esta pregunta me taladra la mente, y yo quisiera que usted salga de aquí, de la casa de oración, con estas dos preguntas que son dichas a Job estando en el tormento. No es tu temor a Dios la confianza que tiene, y no es tu esperanza la integridad de tus caminos, porque como lo leímos, como se ve en el capítulo 1, el hombre es intachable, el hombre es perfecto ante los ojos de Dios, temeroso y apartado del mal. No es perfecto literalmente, era perfecto en su genética,
Recordemos que los samaritanos tenían una mezcla, pero este hombre era perfecto en su genética. A eso se refiere, esa perfección. No se refiere que yo no cometo pecado, o yo soy, o sea, realmente yo no tengo malos pensamientos. No se refiere a aquello. Se refiere a sus genes, se refiere a su genética, no se refiere a su forma de conducta. Por eso cuando Eliú habla, nunca a Jehová se le cargó a Eliú. Eliú es un personaje misterioso. Por eso yo le llamo como un mensajero de Dios, pero Jehová sí se le cargó a los 3 amigos de Job. A tal punto que los mandó a hacer un sacrificio, que cojan unos bueyes, 7 bueyes por ahí, 7 corneros, y que vayan, se lo presenten a Job, que Job ore para que Jehová los perdone. Imagínense eso. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este precioso día? Ahora, no quiero profundizar más en este libro de Job, y quiero solamente compartirles una palabra que sentí en mi corazón decirse. Llegan unos momentos donde que escuchamos voces negativas, son tan negativas que confiamos en esas voces. ¿Y por qué confiamos en esas voces? Porque vienen de alguien que estimamos, porque esas voces vienen de una persona que apreciamos. Muchas veces no son compañeros de trabajo de estudio, muchas veces son nuestra parentela, tíos, abuelos, primos. A veces los primos son más pegajosos que cualquiera. A veces ellos van a visitarte a la casa, pero a veces tú tienes como una confianza con ellos y vas también. Entonces, muchas veces van a venir voces negativas de nuestra propia familia, y ahí es donde que vienen nuestras convicciones, amada iglesia. Ahí es donde viene cuál es el conocimiento que Dios nos ha dado para poder discernir entre las voces que vienen del enemigo y las voces que vienen de Dios, porque el enemigo no descansa. Como había compartido en un mensaje, muchas veces está la guerra, pero no hay guerreros. Muchas veces ya está el campo de batalla y los enemigos se han levantado contra nosotros, pero no hay ningún guerrero que se levante a poder pelear con los enemigos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? En estos tiempos, amada iglesia del Señor, Dios demanda que nosotros podamos estar preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande nuestra fe, la fe que nosotros profesamos. Ahora en estos tiempos, amada iglesia del Señor, tenemos que estar preparados para presentar defensa, más que todo por los temporales, por lo que está sucediendo ahora. De verdad, hay muchas malas noticias que no nos conviene como a santos y como hijos de Dios poder compartirlas en pueblo. Hay muchas experiencias que nosotros tenemos, sueños, que nosotros decimos no lo puedo compartir, porque nosotros somos personas con diferentes caracteres, perspectivas. Pensamos, tenemos sentimientos, se manifiestan de forma diferente, y muchos de nosotros pensamos y decimos, esto puede ser muy fuerte para la iglesia. Este sueño que yo tuve o esta visión puede ser muy fuerte para la iglesia. Y muchas veces conversamos y peleamos contra Dios y le decimos, le digo, ¿comparto esto al pueblo o no lo comparto? ¿Verdad? Conversamos con Dios para que nos dé. En una ocasión, y con esto ya voy culminando porque no me voy a extender, en una ocasión sentí una conciencia limpia viendo películas de terror, viendo películas donde que la violencia era notoria. Y una vez en el baño le dije a Dios, le dije, hazme entender si estoy en lo correcto, porque no siento mi conciencia sucia. Miren esto, cuando hay sinceridad en el corazón de uno y le pregunta a Dios, bueno, ayúdame a poder comprender esto, porque estoy viendo esto, y mi conciencia está tranquila. Me siento bien viendo aquellas películas, y Dios me da unos sueños perturbadores que no los voy a contar, y con esos sueños me dio a entender, no veas más esas películas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Entonces, más iglesia de Dios, si hay algo que usted percibe, usted sabe que está mal, pero por alguna extraña razón, usted continúa en aquello, sea sincero con Dios, extienda sus manos a Dios, órele, y Dios le va a revelar. Me doy cuenta que es literal cuando menciona la Biblia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue revelando cosas, Dios sigue manifestando cosas maravillosas en nosotros, sigue dando sueños, sigue manifestando visiones. Y yo creo, amada iglesia del Señor, por experiencia,
que todavía hay profetas de Dios en este tiempo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Permítanme en este día. Y vamos a orar por un momento, porque hay mucho entretenimiento en este mundo. Hay mucho entretenimiento en este mundo en el que nos encontramos. En una ocasión le dije a Dios con sinceridad: Señor, ayúdame, que mientras más distracción hay en el mundo, mientras más entretenimiento, comodidad, conformismo, yo pueda estar más apasionado, Señor, por ti. Ayúdame, Dios mío, que aunque a mis ojos, a mis oídos, a la percepción de mis sentidos pueda ser satisfactorio, pueda ser placentero, ayúdame a poder entender, Señor, que mejor es fortalecerme en el espíritu que satisfacer los deseos de mi carne, que mejor es poder retener tu palabra, que es viva y es eficaz. También en una ocasión Dios me ponía en el corazón mis pensamientos, que cuando nosotros nos acercamos a un compañero, nos acercamos a un conocido y le hablamos de cualquier cosa menos de la palabra, nuevamente va a volver a tropezar, porque es palabra terrenal, es tierra. Y cuando la palabra es tierra, es algo que aprendimos en las escuelas, en los colegios, en las instituciones. Cuando algo es tierra, esa palabra no queda sembrada. Pero cuando la palabra es del cielo, es viva, es eficaz, esa palabra constantemente está taladrando en el corazón y en la mente de esa persona. Dios me hacía ver que es preferible compartir mejor los versículos, los dichos de su boca, aquellos que están pasando por aflicciones, por angustias, por desiertos, cosas que no entienden. Mejor compartir los dichos de la boca de Jehová que compartir una palabra que es tierra, que en un momento determinado se disipa, pero la palabra de Dios es la que es viva y es la que es eficaz. Padre mío, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias por este mensaje, Señor. Un mensaje muy fuerte, Dios mío, porque cuando estamos en sufrimiento muchas veces, Señor, elevamos una oración que a tus ojos es abominable. Una oración que a tu perspectiva es abominable, porque estamos cegados, porque estamos cerrados con ese problema, estamos estancados y queremos desahogarnos, ofendiendo a los que nos rodean, ofendiéndote a ti, ofendiéndote, Señor. Pero en este día, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, porque entendemos a través de tu siervo que aunque era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de ti y apartado del mal, tenía sus debilidades. Tenía sus debilidades como mortal, como un ser humano como nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos que cuando sentimos un pesar por nuestro pecado, cuando sentimos un pesar por nuestra iniquidad, tu palabra es la que nos puede socorrer y tú nos limpiarás de toda contaminación, Señor. Y tú solamente perdonarás nuestros pecados y podemos dormir tranquilos, como dice tu palabra, sin temor al mal, sin temor a algún miedo, sin temor a algo que pueda suceder. Podremos descansar tranquilos. Padre bendito, gracias te doy, porque así como Job pudo reconocer al final de la prueba, al final del sufrimiento, al final de poder tener esas llagas, de poder tener, Dios mío, esa piel llena de llagas, de heridas, flagelado, tanto sentimentalmente como en el físico. Ahora también nosotros, Señor, podemos decir: perdóname, Dios, porque no es comparado lo que sucedió con tu siervo con lo que yo estoy pasando. Padre bendito, perdóname porque me ahogo en un vaso de agua, me ahogo con cosas tan mínimas, con tantos pequeños detalles, y no veo lo que padecieron tus siervos, y no visualizo lo terrible que padecieron tus hijos, Señor. Padre mío, gracias te doy por este tiempo, gracias por este pueblo, Señor, congregado en tu nombre. Dios mío, gracias por tu palabra, porque siempre tu palabra hasta el día de nuestra muerte en esta tierra será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos pueden todavía alabar a Dios?